Y bueno, vamos a aprovechar aquí para colocar un poquito de cordura. Es cierto que el video que hice ayer fue bastante fuerte en el que expresaba seguramente todo lo que me produjo una situación absolutamente asquerosa que vivimos ayer en Mestalla. Y si alguno de mis seguidores, suscriptores, las personas que ven cada uno de mis videos se sintió ofendido o se sintió que tal vez me excedí, quiero pedir disculpas a mi afición, a mi público, a las pocas personas que me ven, que al final para mí es lo más importante y al final son lo único que me importa, obviamente aparte del Real Madrid, que se haya ofendido alguien del Valencia, que se haya ofendido quien quiera, es que me da exactamente igual. Pero las personas que me escuchan, sí es importante tenerlas allí. De todos modos, no es una justificación, pero creo que yo a día de hoy no siento que no tengo nada que rectificar. Sencillamente disculparme por algunas palabras que utilicé, seguramente el tonito con ustedes, porque no es lo que seguramente uno intenta transmitir, pero hay cosas que se sobrepasan los límites. Así que nada, vamos a hablar un poco de cosas que han pasado, que ha dejado la resaca de ese escándalo de ayer, que todavía esta mañana apenas abrí los ojos, dije, wow, de verdad esto sucedió, pues realmente sucedió al punto de que ha tenido incluso que salir Florentino Pérez, que ya lo vamos a escuchar. No me enredo muchísimo más, sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachones, vamos a repasar unas situaciones que me he estado encontrando y que al final para mí han sido interesantes de comentar. Espero que para ustedes también, y lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Empecemos con el tema de la sanción de Jude Bellingham, o la posible sanción de Jude Bellingham, que al final me imagino que el Real Madrid va a intentar recurrir o va a intentar apelar a esta situación para que el inglés no se pierda ningún partido. Es evidente que Jude sí se le veía bastante exaltado como a cualquiera. Es más, creo que lo vi demasiado sereno para el escándalo que estaban enfrentando los futbolistas del Real Madrid ayer. Y bueno, lo que les colocaba yo en Twitter decía, Gil Manzano y el CTA van a intentar terminar su obra. En este caso van a hacer todo lo posible por clavar una sanción a Bellingham, no tengo ninguna duda. Y vamos a ver cómo acaba este tema. Se habla de que se podría dar incluso 2 o 3 partidos de sanción a Jude Bellingham. No me sorprendería como si le dan 10. Pero bueno, lastimosamente creo que sería un escándalo más y al final, como dije ayer, bueno que sucediera todo este escándalo ayer porque el mundo en general entero se dio cuenta del escándalo y ya vamos a repasar unas cositas aquí. Vamos a ver qué acaba pasando con Bellingham. Incluso he estado viendo algunas informaciones que supuestamente el CTA cree que están indignados con la actuación de Gil Manzano. No me creo absolutamente nada. De hecho, si me preguntas a mí, creo que es una intención de tratar de calmar un poco las aguas. Es evidente que Gil Manzano a lo mejor lo mandan a la nevera un par de jornadas y después va a volver como si no ha pasado absolutamente nada. Entonces ellos intentan tapar el sol con un dedo, como siempre, y como por ejemplo ha pasado seguramente con el caso Negreira, intentan responsabilizar a una sola persona, que al final es el máximo responsable. Pero también entiendo a Gil Manzano en una liga en la que se ha marcado una tendencia tan sencilla como que si arbitras bien al Real Madrid te va mal y si le pitas bien al Barça te va bien y todas esas cositas. Es evidente que es normal caer en el error que tuvo Gil Manzano ayer. Por eso creo que indirectamente no es el máximo responsable. Quiero que ahora veamos esta imagen de José Lumato, que lo publica en su cuenta de Twitter. De hecho, en mi otro canal hablé de una serie de sinvergüenzas ratas que están intentando dañar la imagen de José Lu por esto, por lo que pasó ayer con Diacabí. Y ojo, porque ha tenido incluso José Lu que salir a desmentirlo. Dice: desde el primer instante junto a él y los médicos me alarmé por el estado de Diacabí. La lesión de un compañero siempre nos afecta muchísimo y pedimos reacción rápida de todos por los nervios y el dolor que nos generan estas situaciones. Mokhtar es uno de los nuestros, ojalá esté de vuelta lo antes posible. Y bueno, se habla de que Diacabí incluso puede estar un año sin jugar. Espero que de verdad pueda volver lo antes posible y seguramente de la mejor manera. Pero lo que les estaba diciendo, que asqueroso que José Lu tenga que salir a reventar a
a todos estos sinvergüenzas que intentaron vendernos que José Lu estaba recriminándole a Diacabí por el tema de la lesión. Esto es el fútbol español, son personas que tienen un cierto alcance y lo único que hacen es dedicarse a manipular. Es que es un asco total. Quiero que escuchemos o veamos este video que creo que es de Real Madrid Televisión, y en el que, bueno, se observa perfectamente una situación que se presenta en el fútbol, en el mundo en general, del escándalo de Mestalla. Así que vamos a prestar mucha atención a esto. Ni en los medios internacionales, que lo recogen de esta manera. beIN Sports: esto es una locura. Bellingham da la victoria al Real Madrid, pero el árbitro Gil Manzano pita el final del partido en el momento del centro y el gol no cuenta. Todo ello entre exclamaciones. Tremendo. Más de beIN Sports. Esta es la polémica de la temporada. El Real Madrid tenía la victoria en la mano con un gol de Bellingham, pero el árbitro pitó el final del partido antes de que el balón cruzara la línea. Se marchan de Valencia con empate a 2. En la Gazzetta dello Sport: caos en el final del Valencia-Real Madrid. Bellingham marca el gol de la victoria, pero el árbitro pita el final. Diario Ole: final con escándalo. Al Real Madrid le sacaron un gol. En la última jugada del partido, el árbitro marcó el final segundos antes de que Bellingham convierta de cabeza lo que hubiera sido el 3-2. Y así lo recoge La Nación: escandaloso final, un gol invalidado al Real Madrid en el final frente al Valencia. El árbitro hizo sonar el silbato cuando Jude Bellingham marcaba el 3-2 en el empate a 2 del Real Madrid frente al Valencia. Y en la Premier, pues las cosas acabaron de una manera muy distinta, en una situación aparentemente idéntica. Era el partido entre... Eso al final es lo que le comentaba también en mi otro canal. Una situación exactamente igual lo que vivió el Liverpool. La diferencia es que el Liverpool no tiene un sistema completamente corrompido en contra, y ahí está la diferencia. Y fíjense, por eso les decía hace un momento, y sonó seguramente feo, pero es la realidad. Fíjense que es hasta bueno que sucedan este tipo de cosas, porque el mundo entero se está haciendo eco de la asquerosidad que vivió el Real Madrid ayer, y ojalá pongan el foco un poquito más en el fútbol español y todo lo que está sucediendo, para que la gente se dé cuenta todo lo que ha ganado el Barça con las ayuditas que les han dado nuestros amigos durante años. Quiero que ahora, chicos, veamos escuchemos al presidente del Real Madrid, que ha hablado un poco relacionado con este tema, y que al final pues básicamente me ha parecido sencillamente brillante, y pues siempre del lado de mi presidente. Está ocurriendo en el fútbol europeo, pero en España la situación del fútbol es todavía más preocupante. No dedicaré muchas palabras en estos momentos a la Federación Española de Fútbol, dado que se encuentra inmersa en un proceso de regeneración que confío culmine en un nuevo liderazgo que restaure su profesionalidad, su transparencia, su reputación y su prestigio. Es imprescindible que así sea, por el bien del fútbol español, sobre todo porque hay múltiples cuestiones de especial relevancia que dependen directamente de la Federación Española de Fútbol. Asuntos tan sensibles y tan importantes como la calidad del arbitraje y la aplicación del VAR, un instrumento tecnológico que vino para mejorar el fútbol y que hoy está tan cuestionado por la gestión y el uso que han hecho sus responsables. Por ejemplo, nadie sabe muy bien quiénes trazan las líneas del VAR y cómo las trazan. No se entiende por qué no vemos en muchos casos la imagen completa del fuera de juego. Se ven las líneas que alguien traza por un lado y no vemos el momento exacto del pase del jugador. Esto, que es una constante en todos los partidos, es lo que está generando más dudas sobre el arbitraje español y sobre la aplicación del VAR. Confío en que actúe el Gobierno de España y tome las medidas necesarias para regenerar de una vez por todas las estructuras del estamento arbitral de nuestro país. Esto es hoy muy urgente, más urgente que nunca, por el bien de nuestro fútbol, porque la credibilidad de nuestras competiciones nacionales está muy deteriorada y vive uno de sus momentos más difíciles. Y bueno, amigos, ahí está lo que les comentaba de Florentino Pérez, y honestamente no le voy a sumar ni restar ni una coma, exactamente brillante. Y yo quiero cerrar este video con una pequeña reflexión, ya que nos han hablado
muchísimo del poder de Florentino Pérez, de no sé qué, de no sé cuál. Nos han hablado de eso. Entonces, es tan sencillo como que si Florentino fuera tan poderoso, ¿ustedes creen que gastara saliva en dar este tipo de discursos? ¿No fuera más sencillo para el todopoderoso que controla todo Florentino llamar y decir, y me regeneran absolutamente todo el comité técnico de árbitros? Lo que pasa es que, claro, el antimadridismo enfermizo que tienen algunos es que no les da ni siquiera para pensar siquiera un poquito. Espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.